Bienvenidos a la tercera sección de la serie Identificando al Anticristo. En la última ocasión quedamos por entrar en el significado de la segunda parte de la palabra anticristo, el término Cristo o Christos en el griego. El término Cristo, ¿qué implicaciones hay en el significado de ese término? ¿Qué relación hay con lo que vimos de aquí para atrás en cuanto al significado de anti en su doble sentido, en lugar de y en contra de? ¿Cómo está relacionado este doble significado de anti con el vocablo Cristo? ¿Cómo se complementan para ayudarnos a identificar al anticristo en lo que tiene que ver con esta primera pista, que es que la clave está en su propio nombre? ¿Ok? Bien, entremos un poco en esta parte. La preposición anti unida al término Cristo adquiere una connotación muy significativa y de mucha importancia para efectos de los propósitos de nuestro estudio: identificar al anticristo. ¿Por qué? Porque la unión de estos dos vocablos griegos, ¿cuáles? Anti y Cristo, ¿okay? La unión de esos dos vocablos griegos amplía mucho el panorama de la identificación certera del anticristo, añadiendo más elementos de juicio y de análisis a nuestro tema. ¿A qué nos referimos con esto? Veamos. Los dos sentidos o significados de anti ya analizados, por lo menos en sus aspectos básicos. Hemos hecho un análisis muy breve, muy superficial, pero por lo menos en lo básico, en lo elemental, nos han dejado claro que este poder es de naturaleza antagónica, opositora, adversaria, y a la vez es una entidad que suplanta, usurpa, pretende sustituir. Y esto por sí mismo es una guía introductoria en la identificación del anticristo. Pero el vocablo que le sigue, Cristo, completa el cuadro identificatorio de la primera pista en una forma mucho más clara. Es decir, a lo que se opone, contra lo que se levanta, a lo que le hace la guerra, este poder es a Cristo. ¿Vamos captando? Esta doble actitud de sustitución y de oposición es en dirección a Cristo. Por eso es anticristo. Mientras que en el otro sentido, lo que intenta sustituir o a quien pretende representar, a quien suplanta, a quien quita o hace a un lado para colocarse en su lugar, en lugar de, es también a Cristo, nuestro Señor. En esos dos sentidos es anticristo.
Cristo. ¿Ven por qué les decía la importancia de entender los dos sentidos? Suplanta a Cristo y se opone a Cristo. O sea que la primera pista identificatoria del anticristo está en el hecho de que esta entidad hace dos cosas hacia Cristo. Uno, lo suplanta. Dos, se le opone o le contradice. Le lleva a la contraria. Ahora bien, estas dos maniobras infernales las realiza este poder al mismo tiempo, en forma simultánea. ¿Y cómo es esto posible? Veámoslo más de cerca. El anticristo es un poder que, mientras dice o asevera ocupar el lugar de Cristo en la tierra, ser su representante ante los hombres, se caracteriza a la vez por una actitud opuesta, contraria a la persona de Cristo y a sus enseñanzas. ¿Van captando el punto? Esta naturaleza dual o doble de este poder fue gestada en una mente maestra con el fin de confundir o empañar el panorama para que la identificación del mismo como tal no se dé, o por lo menos se dificulte lo más posible con el disfraz de la ambigüedad. ¿Estaré comunicando bien lo que quiero decir? ¿Por qué? Bueno, ¿a quién se le ocurriría que un poder que diga hablar, actuar y demás en nombre de Cristo sea a la vez el propio anticristo? La idea es en sí misma aparentemente descabellada. Sin embargo, precisamente el plan fue gestado así, para que tal idea no se considere ni siquiera digna de análisis, dejando así por fuera una de las principales pistas para identificar a ese poder: su naturaleza dual. Ahora bien, volviendo a la importancia de la conexión de ambos vocablos, ¿cuáles? Anti y Cristo, para entender en qué forma es que esta entidad toma el lugar de Cristo por un lado y por el otro se le opone frontalmente, simultáneamente. Es necesario dedicar un poco de tiempo al análisis, aunque breve también, del significado del vocablo Cristo, porque esto nos abrirá aún más el panorama para comprender en la forma más clara posible a nuestras mentes finitas y caídas este intrincado aspecto de la escatología bíblica. Nos corresponde entonces analizar en qué nos ayuda a conocer el significado del término Cristo para entender lo que el anticristo hace hacia él o contra él. Vayamos a eso y lo iremos percibiendo cada vez mejor conforme avancemos en nuestro estudio. El significado del vocablo Cristo. Y aquí vamos con otros varios autores más que se refieren a esto, que como mencionamos en la introducción, solo les citaremos directamente sin decir quiénes o en qué obras, y en el material escrito lo encontrarán. Dice uno de ellos: el Nuevo Testamento llama al Señor Christos, que significa ungido, y da como referencia a Isaías 61:1, Hechos 2:36, y termina diciendo este autor: su equivalente en hebreo es Mashiach, Mesías, del verbo Mashach, que significa ungir. En el pueblo de Israel se ungía a sacerdotes, profetas y reyes. Pero me detengo un momento aquí. ¿Podemos captar el significado de Cristo? Cristo es en español,
viene del griego Christos, que viene del hebreo Mesías. Mesías. Y significa ungido. Ungido es lo que significa la palabra Cristo. O sea, Cristo es un título. Cristo es un título, significa ungido. Jesucristo significa el Salvador ungido, o el que salva, porque Jesús es Yahweh salva. Entonces, en verdad, lo que significa es el Salvador, es el Salvador ungido. Eso significa Jesucristo. Cuando entremos un poco en la serie de Cristología y veamos los nombres de Cristo, hay cosas maravillosas allí para aprender juntos. Bueno, entonces, contra quien está el anticristo, valga la redundancia, porque lo que voy a decir es una redundancia, es contra el ungido. A quien intenta suplantar y contra quien obra es contra el ungido de Dios. ¿En qué sentido la Biblia habla de Cristo o del Hijo de Dios como el ungido? Es importante que lo entendamos para que entendamos en qué consiste la obra del anticristo. Es en suplantar y en ir en contra de la obra de Cristo como ungido. ¿Okay? Pero vamos a verlo más adelante. Me pareció que había una mano. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, es que tengo problemas ahora con el micrófono, porque como solo tenemos uno, no voy a... hágase acá, hermana, porque si no, entonces vamos a pensar que algo pasó conmigo aquí al no verme. cuando oramos en el nombre de Jesús, si el Jesús es un título. No, Jesús no es título, Jesús es nombre. El nombre. Título es Cristo. Ah, Cristo. Antes oramos en el nombre de Jesús. Jesús es nombre. ¿Llamará su nombre? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Okay? Jesús es nombre, por eso oramos en el nombre de Jesús. Cristo es un título. Ok. Vamos a ver más de eso cuando veamos la persona y la obra de Jesucristo en la serie de Cristología. Bueno, decíamos que en Israel se ungía a 3 tipos de personas, ¿verdad? A 3 tipos de personas. Estoy fijándome bien aquí porque una vez tuvimos un caso de un niño. Yo estaba hablando y en una de esas situaciones que uno hace seña de algún número, y fue algo así como que yo dije esas 3 cosas, ¿ya? Y de pronto un niño levanta la mano. Ahí hay 4 dedos. Ahora me toca fijarme bien cuando hago así, porque ellos están en todas, los niños, viendo todo. Bien, había 3 tipos de personas que se ungían en el antiguo Israel. Se ungían personas para 3 tipos de funciones, y esto es importante que lo entendamos. Gracias. En primer lugar, se ungía a una persona para ser profeta. Okay. Vamos a volvernos un poquito a ver si captamos por qué vamos a ver esto. Estamos analizando el significado del término Cristo, que es ungido. Para poder entenderlo necesitamos saber a qué tipo de personas se ungían, para qué funciones, para saber por qué Cristo es el ungido. ¿Ya? A veces uno da por sentado algunas cosas y es importante hacer estas aclaraciones. El término ungido en otros sectores de la Biblia no habla sobre ungir un cuerpo, como ungir un muerto. Una persona.
Sí. Sí, el ungimiento con aceite era una de las prácticas de la iglesia apostólica. Y tiene otra traducción, entonces, en esos textos. No, es que por ejemplo, cuando se ungía a las personas que, vamos a ver, para ciertas funciones, ejemplo, el primero que vamos a ver, profeta. Se le ungía al profeta con aceite. Ajá. Pero ese aceite era símbolo del Espíritu Santo. Y aquí entramos en otro elemento clave en relación a lo que es el anticristo. Clave. Lo que representa el aceite con el que se unge. ¿Okay? Pero lo vemos al avanzar el tiempo. Se ungía a la persona con aceite. Entonces, el aceite lo escogió Dios como un símbolo del Espíritu Santo. Lo que significa es que el Espíritu Santo está apartando a esa persona para esa función especial. Y en el caso de ungimiento de enfermos en épocas del Nuevo Testamento, de la Iglesia Apostólica, se utilizaba para pedir a Dios la intervención del Espíritu Santo para sanidad de esa persona. Como en aquello entonces era para que ejerciera X función la persona autorizada por Dios. ¿Ya? En un caso como ese es para sanidad. De paso, una de las funciones por las que fue ungido Cristo fue para sanar enfermos. Por eso fue lleno del Espíritu Santo, que luego es tomado como símbolo o el aceite símbolo del Espíritu. ¿Okay? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, veamos el caso de profeta. ¿Cómo se ungía un profeta? O más bien, cómo el caso se daba, ocurría, unción de profetas. Es que me adelanté una. Para no confundirles por si han de recibir el material por escrito, empecemos con la unción de sacerdote. ¿Okay? El viento me movió aquí y me salté una. Veamos primero ejemplo de unción de sacerdote. Éxodo 29, 4 al 7. Éxodo 29, 4 al 7. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aquí tenemos ungimiento de sacerdote, Aarón y sus hijos. Se ungía al sacerdote o la persona para que funcionara como sacerdote. Unción de rey, un ejemplo, porque hay muchos también. Primera Reyes 19, 16a. ¿Captan eso? 16a, 16b. 16a, la primera parte del versículo, 16b, la segunda parte, o c, si es muy largo. Primera Reyes 19, 16a. Dice: a Jehú, hijo de Sinsi, ungirás por rey sobre Israel. Está ungimiento de rey y de profeta. Primera Reyes 19, 16b, ahí mismo. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hay muchos más ejemplos para cada caso, pero como no basta. Lo que quiero que captemos es que se ungía a personas para 3 funciones. O sea, no para que realizaran las 3 funciones, sino que para que pudiera ser o profeta, o sacerdote, o rey. Se ungía con aceite. El aceite del ungimiento en cada caso era símbolo del Espíritu Santo. En el caso de Cristo, fue ungido por el Espíritu Santo en el mismo momento de su concepción. Como leemos en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice el ángel a María,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo fue ungido para ejercer, y ahora escuchen aquí, su triple oficio de rey, de sacerdote y de profeta. Ahora bien, para entender en qué forma el anticristo, por un lado, suplantaría o reemplazaría engañosamente la función de nuestro Señor como el ungido de Dios, es necesario entender antes cuál fue, en qué consistió y consiste la función de Cristo como el ungido de Dios. No podemos entender cómo el anticristo lo suplanta o se opone a su función como ungido si no sabemos cuál es esa función. Decíamos que es triple la función de Cristo como ungido en el plan de la salvación. Aunque esto es muy amplio, veámoslo lo más sintetizado posible. Como profeta, ¿cómo se cumplió en Cristo el ungimiento? Hechos 13, 19 al 22. Hechos 3, no 13. Hechos 3, 19 al 22. Dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí está Lucas, al escribir Hechos, expresando cómo se cumplió aquí el ungimiento de Jesús como el Mesías en calidad de profeta, diciendo: ya Moisés lo había anunciado de antemano, que Dios levantaría un profeta como él. Este es el profeta, es Cristo. A él oigan. Como sacerdote, Hebreos 7, 17. Pues se da testimonio de él, hablando de Cristo todo el capítulo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en hebreo va a encontrar muchos más. Ese es un ejemplo nomás de Cristo como sacerdote. Como rey, su cumplimiento en Cristo, Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, muchas personas fueron ungidas para sus correspondientes funciones, unos como profetas, otros como sacerdotes y otros como reyes. Y todos estos con el aceite literal, que era un símbolo del Espíritu Santo. Pero Cristo, el ungido por excelencia de Dios, lo es porque, en primer lugar, es el ungido de Dios para las tres funciones: profeta, sacerdote y rey. Ninguno otro antes de él cumplió las tres funciones. Y en segundo lugar, él fue ungido no con el aceite literal, con el que eran ungidas estas personas para cumplir cada uno su función. No con el aceite literal, símbolo del Espíritu Santo, sino con el propio Espíritu Santo en persona, a quien el aceite simbolizaba. Por eso es el ungido de Dios, por excelencia. Con esto en mente, estamos en mejores condiciones para aceptar o entender más bien en qué forma es que este poder del anticristo, por un lado, suplanta a Cristo, al ungido de Dios, y por otro, se le opone.
La labor de esta entidad consiste en suplantar el ministerio de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Y a la vez oponerse a la obra de Cristo en estas tres funciones en el plan de la salvación. ¿Me van captando? ¿Qué significa anticristo? En lugar de y contra el ungido. Pero aún nos falta información para entender esto de la mejor forma, sin que queden cabos sueltos. Permítanme explicarme un poco. Para entender la doble función del anticristo en este contexto de la primera pista identificatoria en su nombre, se hace necesario que comprendamos en qué consiste la obra de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Porque en esas tres áreas es que esta entidad lleva a cabo su obra como anticristo. ¿Vamos captando? Sí. Como profeta, Cristo representa a Dios ante los hombres. ¿Ok? Como profeta, Cristo es el representante de Dios en esta tierra ante los hombres. Amén. Eso es un profeta. La palabra profeta viene de profetés, que significa uno que habla en lugar de otro. Cristo vino aquí a hablar en lugar de su Padre. Dijo que no hacía nada por sí mismo, solo lo que oía hablar al Padre, eso hablaba. Él es el representante de Dios en la tierra. De paso, y muy relacionado con su ungimiento. Cuando se fue, Él dejó a su representante también, que fue el que lo ungió como representante, el Espíritu Santo. Guarden eso en sus mentes porque nos va a servir luego mucho, mucho. Entonces, en primer lugar, como profeta, ¿cuál es la función sintetizada de Cristo? Representar a Dios ante los hombres en la tierra. Como sacerdote, Cristo representa a los hombres ante Dios. Él no podía ser sacerdote si no se hacía uno de nosotros. Por eso dice Hebreos que se hizo hombre. Como profeta representa a Dios ante los hombres. Como sacerdote a los hombres ante Dios. Por eso puede ser intercesor. Como rey, regresa por los que le han aceptado como profeta y sacerdote. Y por esa razón el reino de Dios se ha implantado de antemano en sus vidas. Es decir, el anticristo, y mucha atención a esto, habría de ser una entidad que pretendería representar a Dios ante los hombres. Por otro lado, ser el medio para que los hombres puedan llegar a Dios. Y finalmente se arrogaría la autoridad de rey como Dios. Mientras que por otro lado, sería un sistema cuyos postulados serían opuestos a todas las implicaciones teológicas, salvíficas que hay en estas tres funciones del ungimiento de Cristo. Y finalmente, no se puede dejar de decir aquí que como esta triple función de nuestro Señor como el ungido de Dios es exclusiva de Él. ¿Recuerdan? Él fue el único que fue a la vez profeta, sacerdote y rey. O que es. No ha habido otro con las tres funciones. Es único. Entonces, el anticristo, al sustituirle, en tal caso, se arroga la exclusividad de estas funciones y pretendería ser el único poder autorizado por Dios para ejercerlas. ¿Vamos captándose?
Nos sobra aclarar que en tal caso el anticristo habría de ser una entidad que presentaría a los hombres y mujeres un sistema sustitutivo y opuesto al mismo tiempo al plan de salvación establecido por Dios mismo en las Sagradas Escrituras. ¿Será que haya evidencia histórica de la existencia de un sistema de tal naturaleza? Las siguientes pistas responderán a eso. Pero antes de pasar a la segunda pista identificatoria del anticristo, siendo que prácticamente toda la exposición sobre la primera pista tiene su base en el sentido dual de ¿qué vocablo? Anti. De alguna ayuda será dejar con ustedes una declaración de uno de los más destacados pensadores del tiempo atrás, en su obra Disertaciones sobre las Profecías. Me refiero a Thomas Newton, de quien leemos: el nombre anticristo puede significar a la vez el enemigo de Cristo y el vicario de Cristo. No puede haber peor enemigo de Cristo que aquel que se arrogue su nombre y su poder, así como no hay quien pueda oponerse más directamente al rey que quien usurpe su título o su autoridad. Esta declaración es clásica, poderosa, y no viene de un Víctor Venegas o alguien por ahí así. Pista número 2. Si no hay preguntas, porque todo es hasta aquí. O se nos fue el tiempo. Bueno, apenas a tiempo. Para iniciar luego con la 2. Quedamos hasta aquí y continuamos en la próxima sección.